Hi, this is Kaushik Ranchod here, and Brian. El abogado Kaushik y Brian les da la bienvenida a nuestro video semanal de inmigración. So what we're going to talk about is my most recent experience at an interview. Primero vamos a hablar acerca de lo que sucedió en esa entrevista. One interesting thing that I noticed was that they were asking a lot about which organization that you belong to. The person that I was representing at the interview was a physician, and she belonged to a physician organization, and they really wanted to know about that. And be prepared, they're going to ask about that, and you should also review your 485 form before you go into the interview. Ok, a este cliente específico que el abogado representó, era un doctor físico, un doctor general como le dicen, y a la gente le interesó mucho saber a qué organización pertenecían. Entonces casi todas las preguntas que le hicieron a este cliente fue respecto a si era miembro de alguna organización y de qué organización se había relacionado esta persona. En este caso, como era alguien de la profesión médica, médico general, le estaban haciendo preguntas de la organización para la que trabajaba. Entonces el abogado le está diciendo que se preparen para este tipo de preguntas que están haciendo sobre la relación que usted tiene con ciertas organizaciones o grupos para los que trabaja o simplemente se desenvuelve. So you want to make sure you disclose all the organizations you belong to, and these could be something like 10 years ago, so you might forget. So just jog your memory, go back down memory lane, and make sure that you provide that information. El mayor consejo que les puede dar es que revelen toda la información y siempre digan la verdad. Pues puede ser una organización que ustedes fueron miembros hace 10 años o más. Simplemente traten de recordar y presenten eso al momento de someter la aplicación o al momento que les estén haciendo las preguntas. Traten de recordar las organizaciones a las cuales ustedes pertenecieron o han formado parte de. And also in this interview was on a unique type of J1 waiver called the Conrad 30 waiver, which and a national interest waiver, which the officer had not been had an interview with this type of case before. So be prepared to, especially if you're an attorney, to educate the officer on that type of process, because they may not be familiar with every single type of process, especially if it's a very unique type of case. En este caso específico es un caso no tan particular, es un perdón J1 llamado Conrad, en el cual el agente que le estaba haciendo la entrevista no estaba tan familiarizado con este caso, para lo cual fue un caso extraño, era la primera vez que lo hacía. Entonces las preguntas que él hizo era respecto a conocimiento general sobre este tipo de proceso inmigratorio. El abogado les da los consejos de que estén preparados, investiguen bien sus casos, sobre todo los abogados cuando vayan a representar a sus clientes, que estén preparados para ese supuesto en que sea un caso extraño y los agentes no lo conozcan al 100%, educarlo de cierta manera y darle la información de este tipo de casos a quien los esté entrevistando.